Ahora sí viene una pequeña historia. Cuando yo mandé a ensanchar las llantas del auto, no pude ensanchar las 4 iguales porque si le llevaba todas a 8 pulgadas de ancho, o sea, la de este lado me iba a tocar el guardabarros. Y eso era porque este guardabarros estaba un poquito más metido para adentro. Hola a todos, ¿cómo les va? Espero que muy bien, bienvenidos a un nuevo video. Y en esta oportunidad voy a seguir trabajando en la trompa del auto. Voy a arrancar lijando todo, voy a lijar toda la trompa, sacar toda la pintura, todo y veo ahí cómo continúo reparando la trompa. Bueno, así es como quedó de la última vez que estuve trabajando en el auto. Así que, bueno, voy a estar pasando una lija, toda una lija por acá, por los costados, por acá arriba. Por este lado también voy a estar pasando toda una lija. Ahí ya pelé toda la pintura del guardabarros. Por suerte nada de óxido. Yo creí que iba a haber óxido así como estaba en esta parte, pero no, la verdad que re bien. Por lo tanto, lo que voy a tener que hacer es volver a emprolijar esto con masilla. Si logro enderezar un poco más. Acá hay un abollón muy grande, voy a ver si enderezo esto. Y bueno, reconstruir acá adentro, enderezar esto y volver a soldar el guardabarro en su lugar. De este lado del guardabarro simplemente lo que voy a hacer es estar pasando una lija. No voy a pelar a chapa porque aparentemente está bien. Si voy a pelar bien toda esta parte acá donde tiene pegamento, porque acá yo tenía un burlete antes, voy a pelar así de lado y después el resto todo solamente con lija. Bueno, muy bien, ya lijé todo, le pasé hasta la lija 400. Después esto va pintado con primer, acá arriba así pasé la máquina y acá abajo en el zócalo también. Así es como se encuentra entonces el guardabarro de este lado. Este cajoncito vamos a restaurarlo lo mejor posible. Vamos a emprolijar y reparar eso. Y acá vemos que está abolladito, voy a ver si lo puedo sacar un poquito más para afuera. Que me voy a poner a hacer eso, enderezar todo lo que puedo de la trompa, voy a enderezar todo lo posible. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on
Muy bien, ya terminé este parchecito de acá abajo. También parché acá este pedacito, enderecé lo mejor posible esta parte de acá abajo. Y bueno, lo que hice fue, tuve que agregar acá un pedacito de chapa porque al enderezar la parte esta de la trompa se fue un poquito más para allá y perdió un poco la línea con esto. Entonces ahí fue que agregué este pedacito de chapa y lo llevé a las mismas distancias en las puntas. ¿Vieron cómo quedó acá bien parejito? Tomé las medidas con aquel lado y bueno, y me salió lo mejor posible. Ya hice el cajoncito acá adentro. Me falta terminar de hacer acá este parchecito acá. Terminar de pasarle el cepillo de acero y pintarle con antióxido. Hacer el parchecito de este cajoncito acá. Ah, me falta lijar acá arriba todavía también. Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Ahí ya terminé con la restauración de los cajoncitos de las ópticas del guiño. De este lado también ya terminé. Muy bien, ahí ya hice los marcos para que queden bien cuadraditos. Me guié con esta plantilla, entonces me quedó el marco bien cuadradito. Acá también está terminado. Terminé de hacer los cajoncitos ya en chapa. Por supuesto que no quedaron perfectos, pero quedaron bastante bien. El primero lo hice en varias piezas, o sea en 5, y soldé todo. Me costó un montón y ya para el segundo estaba más vivo y lo hice. Le hice una parte de arriba que lo plegué y corté, y después soldé el pedacito de abajo y el de atrás. Ahí están bastante bien, bastante parecidos. Voy a terminar de hacer los cordones de soldadura bien, todo completo, y ahí lo voy a soldar en la carrocería.
Al fin terminé de lijar. Miren, por supuesto que no quedó perfecto. Se sienten unas mini ondulaciones, pero básicamente lo que estuve haciendo fue aplicar masilla, lijar, aplicar masilla, lijar. Iba a quedar bien si uno agarra y le pone el bodocón de masilla y listo, ¿no? A mí no me gusta la idea de poner una capa tan gruesa de masilla, así que bueno, tiene mucho menos masilla de lo que ya tenía. Como vieron, le enderecé este con martillo. Acá estaba oxidado y bueno, yo supongo que es porque como estaba lleno de masilla esto, cuando se aprieta el paragolpe se rompe la masilla, entra el agua entre la masilla y la chapa y ahí es que se oxidó esto. Entonces yo ahora lo que hice fue, lo enderecé, evité poner masilla acá en este lugar, entonces el soporte del paragolpe se apoya sobre la chapa nomás y no raja la masilla. Bueno, quedaron algunas marquitas, algunos poritos así, pero eso después voy a terminar en prolijar con la masilla de terminación. Puede que pase la pintura, ahí también ya se van a saltar algunas imperfecciones más. Acá en la trompa también estuve pasando un poco de masilla, pero esto no era para emprolijar nada, sino masilla que puse acá es porque cuando restauré esta parte había como unos poritos chiquititos así de la soldadura y bueno, para tapar y que no entre agua por ahí sellé con masilla esos mini agujeritos. También le puse masilla al marco este que le había agregado para emprolijar un poco el cordón de soldadura después de haber pasado el disco flap. También ya pinté con antióxido adentro los cajoncitos de los antinieblas. Estoy con ganas de pasarle el sello carrocería acá en las uniones. También el sello de carrocería en las uniones de la óptica del guiño. Y bueno, acá ya también ya está todo lijado, está todo bien lijadito para pintar. Acá adentro también ya lijé toda la parte de la trompa, que bueno, voy a estar pintando también acá esta parte. Por acá abajo los cajoncitos también ya los pinté todo con antióxido. De este lado también todo pintado con antióxido. Estoy re contento como quedó la restauración de la trompa del auto. La verdad que muchísimo trabajo. Capaz me faltaría prolijar más el tema de la masilla, pero estoy cansado. Estuve ayer todo el día a la tarde y hoy toda la mañana y ya no me dan más los brazos, así que tiene pequeñas ondulaciones, pero bueno, con práctica uno aprende y tengo muy poca práctica, así que estoy reconforme como quedó. Quiero dejar un saludo a todos los amigos del Team 147 de Misiones, que bueno, ahora me van a hacer el aguante y me van a ayudar a compartir el canal. Lo que voy a hacer es para poder pintar, obviamente, bueno, voy a baldear todo, limpiar bien todo para que no haya polvo, nada cuando esté pintando. Posiblemente esté dando vuelta al auto para tener la trompa ya en el lugar donde menos circule menos aire. Ay, se me acabó el primer y yo que le quería mostrar cómo quedaba. Ya le di la primera mano, así que bueno, hoy es sábado, no puedo comprar más, voy a tener que arrancar recién el lunes. Así que me quedé corto de primer, no le pude terminar de pintar, o sea, le di apenas la primera mano y no me alcanzó. Voy a dejar el video por acá nomás. Si les gustó, denle like, suscríbanse a mi canal, activen las notificaciones, así les avisa cada vez que subo un video nuevo. Y bueno, hasta la próxima nomás, gente. Chao, chao.